Buenas tardes, este es nuestro entregable número 3 acerca del caso de estudio del Hospital Clínico Los Andes correspondiente a la asignatura Gestión de Operaciones TI. A continuación, el índice de esta presentación, organizado en 9 secciones. Partimos por la definición teórica de objetivo de TI, las estrategias para obtenerlos, sus ventajas y desventajas, la introducción y luego la aplicación práctica dividida entre estructura administrativa y funcionamiento de servicios, cerrando con la conclusión. Un objetivo de TI es una declaración concreta orientada a la tecnología que define cómo las capacidades y recursos de hardware, software, redes y servicios de información deben estructurarse, operarse y protegerse para habilitar directamente los objetivos de negocio de una organización. Según COVID-2019, estos objetivos traducen los objetivos empresariales en objetivos relacionados con la tecnología, asegurando que el negocio obtenga valor de las inversiones de TI y mitigando los riesgos operativos asociados. A continuación, se presentan 4 estrategias o metodologías para obtener los objetivos de TI. La primera es la cascada de objetivos de COVID-2019, mapeando los dolores estratégicos del directorio contra los objetivos de alineación TI. La segunda es el análisis de brechas tecnológicas, contrastando los hallazgos de la auditoría externa con una arquitectura TI ideal. La tercera es el mapeo de flujos de proceso, identificando cuellos de botellas y puntos de fuga de información en el flujo de cuentas corrientes. Y la cuarta es la mitigación de riesgos de integridad de datos, diseñando objetivos de control lógico como la automatización de reservas y autenticación MFA de 2 niveles. Como ventajas, la alineación de inversiones tecnológicas, maximizando el ROI del hospital, la garantía de auditoría, donde los logs demuestran que ningún estado de cuenta puede adulterarse sin dejar registro, y la reducción de plazos operacionales, eliminando el papeleo acumulado en fines de semana. Como desventaja tenemos la resistencia cultural al cambio, la elevada inversión del capital inicial en hardware, licencias IAM y redes RFID, y rigidez operativa si el hospital queda amarrado a ecosistemas cerrados. Este entregable se enfoca en la fase crítica de alineación estratégica, convertir los requerimientos de negocio en capacidades tecnológicas concretas de hardware, software y redes. El objetivo central es responder a la pregunta del directorio: ¿cómo asegurar que los estados de cuentas no son adulterados erróneo o intencionalmente? Se definen en total 21 objetivos de TI para la estructura administrativa y 12 para el funcionamiento general de servicios, cada uno con su riesgo potencial asociado. La traducción de los objetivos de negocio de las 8 gerencias a objetivos de TI asegura que la alta dirección cuente con soporte tecnológico adecuado para controlar la operación. Para derivar los 21 objetivos se utilizaron 3 de las 4 metodologías mencionadas: la cascada de objetivos COVID, el análisis de brechas tecnológicas y la mitigación de riesgos de integridad de datos. 5 gerencias tienen 3 objetivos cada una y 3 gerencias tienen 2. Para enfermería, 3 objetivos. El caso 1 de software desarrolla un submódulo que obliga a doble validación digital de cargos antes de enviarlos al ERP central, con riesgo de desincronización entre sistemas que duplique cargo de forma fantasma. El caso 2 de hardware implementa tablets de grado médico para capturar el cambio de ubicación del paciente al pie de cama, con riesgo de daño físico por caídas o agentes desinfectantes. El caso 3 de redes configura directivas en el directorio activo con VPN para restringir la reserva solo a IPs de jefaturas autorizadas, con riesgo de ataques de DOS que bloqueen autorizaciones legítimas. Para administración, el caso 4 de redes configura VLANs segmentadas en políticas QoS para aislar la red de concesiones externas de la red clínica, con riesgo de fuga de tráfico por configuración incorrecta del enrutamiento inter-VLAN. El caso 5 de software implementa un sistema CMMS integrado a la ERP para generar órdenes de trabajo automáticas y calendarios de mantenimiento preventivo, con riesgo de corrupción de la base de datos por actualizaciones incompatibles. El caso 6 de hardware despliega 45 estaciones de trabajo con SSD para los pedidos automáticos en dispensadores de farmacia, con riesgo de fallas físicas en las fuentes de poder. Para estudios y contabilidad, el caso 7 de software diseña un motor ETL
que consolide los cargos clínicos en máximo 1 hora, eliminando procesos manuales con riesgo de deadlocks por consultas concurrentes masivas. El caso 8 de hardware instala un servidor dedicado de Business Intelligence, con discos RAID de baja latencia para dashboards, con KPIs financieros, con riesgo de falla catastrófica de los controladores de almacenamiento. El caso 9 de redes configura WANs de fibra óptica redundantes en modalidad activo-activo, con riesgo de caída simultánea de ambos proveedores por obras civiles. Para relaciones públicas y extensión, dos objetivos. El caso 10 de software implementa un repositorio con encriptación AES 256 y data masking para proteger la información confidencial de pacientes en investigaciones académicas con riesgo de corrupción irreversible de archivos por bugs en el algoritmo. El caso 11 de redes despliega una zona DMZ con firewall de aplicación web para alojar de forma segura los portales públicos del hospital, con riesgo de vulnerabilidades 0-day que permitan evadir el firewall. Para informática, el caso 12 de software implementa una solución IAM con doble factor MFA para todo el personal, eliminando el uso compartido de credenciales, detectando en la auditoría con riesgo de desincronización del servidor MFA que impida el inicio de sesiones de urgencias. El caso 13 de hardware instala una unidad SAN flash con controladoras duales redundantes para la base de datos relacional, con riesgo de falla en el firmware que detenga la operación del hospital. El caso 14 de redes despliega antenas RFID en pasillos, pabellones y UTI conectadas por cableado Cat6A para automatizar el registro de movimientos de pacientes con riesgo de interferencia electromagnética de equipos médicos de alta potencia. Para gerencia médica, el caso 15 de software integra reglas de validación dura en la ficha clínica electrónica que impiden cobrar procedimientos que no correspondan al diagnóstico del paciente, con riesgo de bloqueo de cobros legítimos por errores en la lógica de programación. El caso 16 de hardware integra lectores biométricos dactilares en la sala de hospitalización para que el médico valide con su huella cada prestación ejecutada, con riesgo de inhabilitación del sensor por acumulación de suciedad. El caso 17 de redes despliega túneles VPN y PSAC para controlar de forma segura dispositivos de monitoreo médico residencial, IoT, con riesgo de ataques de desbordamiento de buffer en el gateway de la VPN. Para recursos humanos, dos objetivos. El caso 18 de hardware provee un servidor virtualizado para el funcionamiento continuo de la plataforma LMS Moodle de capacitación del 100% del personal, con riesgo de caída del hipervisor por fallas en el suministro de poder. El caso 19 de software implementa un sistema BMS que bloquea el acceso a los sistemas para personal esporádico hasta completar la inducción de seguridad, con riesgo de expiración del licenciamiento SAS que impida habilitar especialistas externos en cirugías urgentes. Finalmente, para la gerencia general, dos objetivos que responden directamente a la pregunta del directorio. En el caso 20 de redes, se configura un cortafuegos de próxima generación con inspección profunda de paquetes y prevención de intrusiones para auditar todas las conexiones a la base de datos de cuentas corrientes, con riesgo de latencia severa en horas peak. El caso 21 de software desarrolla un orquestador que tras el gatillo de alta médica compila todos los registros del ERP y genera la factura definitiva en menos de 60 segundos, con riesgo de errores de redondeo numérico que anulen la validez tributaria del documento. Para aprender cómo blindamos la integridad transaccional en el día a día de la operación, debemos adentrarnos en el flujo transaccional real de nuestros pacientes. A través de este mapa de 4 etapas clave, admisión, permanencia, servicios y unidades administrativas, formulamos 12 objetivos de TI críticos. El propósito de esta sección no es otro que responder directamente a la gran inquietud del directorio sobre posibles fugas o adulteraciones de cobros, y resolver de raíz los retrasos históricos de hasta 25 días en el cierre de cuentas. A continuación, analizaremos en detalle cómo cada una de estas fases recibe un soporte específico de hardware, software y redes para asegurar que cada prestación sea registrada de manera oportuna, inalterable y precisa. Iniciando formalmente el flujo de atención, el primer punto de contacto crítico ocurre en la unidad de admisión, donde el foco tecnológico está puesto en
blindar el ingreso del paciente y mitigar errores de origen. En el ámbito de software implementamos una API RESTful que valida automáticamente la identidad y solvencia financiera con entidades externas. Para el hardware incorporamos escáneres de alta velocidad MICR y cajas de seguridad inteligentes para digitalizar y custodiar físicamente los pagarés y cheques en blanco, protegiendo estos documentos de valor contra pérdidas. Finalmente, en redes configuramos políticas NAC y de seguridad de puertos para garantizar que solo las estaciones de trabajo previamente autorizadas puedan transmitir datos financieros y administrativos sensibles. Una vez que el paciente es ingresado, pasamos a las unidades de permanencia como hospitalización y pabellones, donde la inmediatez y exactitud del registro es vital. Para eliminar el rezago de cobros tradicional de los fines de semana, desplegamos una red de puntos de acceso inalámbrico de grado médico con cobertura total y roaming seguro continuo. En cuanto al software, desarrollamos una aplicación web progresiva con capacidad de carga offline, permitiendo al personal registrar traslados o insumos en tiempo real, incluso si hay inestabilidad temporal en la red. Todo este sistema se sustenta en un clúster físico de servidores activo-pasivo con almacenamiento RAID 10, asegurando que las reglas lógicas de control estén siempre disponibles y operativas. Siguiendo de cerca este recorrido clínico, llegamos a las unidades de servicio responsables del mayor volumen de cargos generados por laboratorio, imagenología y farmacia. Para erradicar los errores de asignación de cobros, implementamos un motor de integración bajo el estándar internacional HL7, que automatiza el cargo en la cuenta corriente al instante en que el médico emite el resultado. Paralelamente, en hardware instalamos dispensadores automáticos de medicamentos en pabellones con control de acceso biométrico, garantizando la trazabilidad exacta de cada dosis. Toda esta red de datos inalámbrica es protegida con protocolos WPA3 Enterprise, blindando la comunicación de las pistolas lectoras de código de barras contra cualquier vulneración externa. Finalmente, el ciclo se cierra en las unidades administrativas, donde consolidamos la cuenta médica para su facturación. Para asegurar la rapidez y transparencia de esta etapa, desarrollamos un motor de flujos de trabajo con semáforos de ANS que obliga a la Contraloría Médica a resolver reclamos en un plazo máximo de 48 horas. Además, respondiendo a la exigencia del directorio, implementamos un clúster SIEM físico con almacenamiento en frío inmutable tipo LTO8, que audita permanentemente toda reversa o ajuste en la base de datos. Ese tráfico de datos críticos se prioriza mediante tecnología SD-WAN, garantizando que el 80% de las cuentas estén cerradas y emitidas en menos de 24 horas post-alta. Para concluir nuestra exposición, es fundamental comprender que la tecnología por sí sola no es suficiente, sino que requiere estar gobernada bajo una estrategia clara. Utilizando el estándar COVID 2019, hemos logrado mapear y traducir los objetivos de negocio del Hospital Clínico Los Andes en soluciones concretas de hardware, software y redes. Los 21 objetivos de la estructura administrativa y los 12 de funcionamiento de servicios no solo optimizan la eficiencia operativa, sino que blindan el patrimonio del hospital. Con esta robusta infraestructura tecnológica y sus políticas de control asociadas, podemos responder con absoluta certeza y rigor al directorio. Las cuentas del hospital son íntegras, inalterables y auditables. Muchas gracias por su atención.